Bendy, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con ustedes con nuestra serie de la ley de Dios y nos toca estudiar el 9º mandamiento. Gracias a Dios, es nuestro 11º estudio, así que les invito a que nos acompañen a orar para que el Espíritu de Dios nos bendiga en este día. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad nuevamente de poder abrir tu palabra. Sin duda alguna pienso que es un regocijo el poder estudiar, Señor, cada uno de tus textos, para así poder fortalecer nuestros corazones y poder afianzarnos, Padre, en tu fortaleza. Ayúdanos, guíanos, Padre, en este estudio, que podamos interpretar correctamente cada una de tus palabras y que sobre todo podamos ponerlas por obra, Señor. Como bien dice tu palabra, tus mandamientos no son gravosos, Señor, para nosotros. Así pues, te rogamos, Padre, que nos acompañes, que también tus ángeles estén con nosotros en nuestro estudio y que nos puedas dirigir, Señor, hacia ti. Que todos nuestros pensamientos, Señor, estén cautivos en tu mano, Padre Celestial, y que a través de este estudio puedas moldear nuestro carácter a tu imagen y semejanza. Te damos gracias por todo en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 9º mandamiento lo encontramos en Éxodo también, el capítulo 20, verso 16, el cual nos dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento, al igual que los otros, tiene distintas aplicaciones en la vida. Por ejemplo, uno de ellos es que no creemos, no hagamos rumores o chismes de nuestro prójimo. Es decir, no hablemos cosas que a nosotros no nos consta que son ciertas, o que sobre todo no tengamos pruebas de ello. Por ejemplo, Éxodo capítulo 23, verso 1, nos dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Como pueden observar en este pasaje, realmente nosotros no debemos admitir falsos rumores, y no debemos de unirnos a aquellos que los están promoviendo, porque a nosotros no nos consta de que eso sea verdad, porque solamente nos lo están platicando, mas no nos están mostrando las pruebas o la evidencia para sustentar eso. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, no debemos de admitir esos rumores o esos chismes que se estén creando de alguna persona, de algún grupo, de algún lugar. ¿Por qué? Porque eso afecta a la integridad de nuestro prójimo y Dios no lo ve con buenos ojos. Salmos capítulo 101, verso 7, esto lo confirma. Dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Evidentemente, con este pasaje del libro de los Salmos nos damos cuenta que Dios no admitirá en su casa a aquellas personas que hablen falso testimonio contra su prójimo, que inventen historias para poder dejarlo en mal, para poder destruir su integridad. Porque ante todo, nosotros debemos de hablar siempre con la verdad y siempre estando seguros de que lo que estamos diciendo lo hemos confirmado. El libro de Juan capítulo 8 versos 42 al 44 nos hace ver que cuando nosotros estamos violando este mandamiento, nuestro Padre no es Dios, nuestro Padre es el adversario. Dice el verso 42, Jesús entonces les dijo: si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir que si nosotros también mentimos, realmente de quien estamos hablando es de quién, del adversario. Por eso es que este mandamiento, pienso yo que es de los que más es violado, porque incluso hemos llegado a decir que hay como mentiras piadosas o mentiras blancas. La mentira es mentira, y si la mentira lo que produce es un falso concepto de algo, entonces nosotros estamos quebrantando este mandamiento. Realmente este mandamiento no solamente abarca la forma en la que nosotros nos expresemos, es decir, algo que nosotros digamos que sea falso, no solamente se aplica a eso, sino también cualquier ademán o seña que hagamos que produzca una percepción errónea de la verdad, ahí nosotros ya estamos quebrantando este mandamiento. Incluso hoy en día se culpa mucho a ciertas personas que hacen esto, que hacen aquello, pero lamentablemente no se tiene la evidencia en mano. Incluso he llegado a escuchar que se culpan hasta instituciones enteras
de que están coludidas en algo malo, pero no muestran la evidencia de que eso sea cierto. Es decir, siempre nosotros como cristianos debemos de estar 100% seguros de que aquello que estamos diciendo sea verdad. Busquemos las pruebas, busquemos la evidencia para poder presentarla y no seamos avergonzados. También este mandamiento hace referencia a engañar a otros, porque aquí como tal se está englobando la parte de no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, pero también esto aplica no solamente en cuestiones de testimonios, sino también el hecho de que tú quieras engañar a otra persona. Eso ya es una mentira, eso ya es una violación a este noveno mandamiento. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio capítulo 19 versos 18 y 19 se nos muestra este punto. Dice: y los jueces inquirirán bien, si aquel testigo resultare falso y que testificó falsamente contra su prójimo, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano, quitarás el mal de en medio de ti. Este pasaje pues evidentemente es una aplicación en los juzgados, cuando pues están presentes jueces y el pueblo y se está juzgando a una persona, y si hubiere personas ahí que testigos falsos, que generalmente así se les llama, y se encontrare que ese fue un testimonio falso, entonces, como dice este pasaje, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Hoy en día, como hemos visto en otros pasajes, cuando se habla de apedrear o de quitar la vida a su prójimo cuando hizo algo incorrecto, eso ya no es aplicable hoy en día. Pero en los libros del cielo, ese registro queda apuntado de que se violó este mandamiento cuando somos partícipes de una falsa acusación. Otro pasaje que también deberíamos de tener en cuenta es el libro de Proverbios capítulo 6 versos 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, noten que esa está en segundo lugar, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquí vemos que se repite la mentira 2 veces, porque Dios es algo que aborrece mucho, la mentira. Por tanto, nosotros debemos de tener en mente que no debemos de mentir en ninguna forma. Génesis capítulo 27 versos 19 a 24, nosotros podemos ver aquí una historia bastante triste de cómo el hacer uso del engaño y la mentira pues tuvo consecuencias bastante feas. Dice: Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Aquí Jacob, lamentablemente, por consejo de su madre, engañó a su padre, haciéndose pasar por Esaú, para poder obtener la primogenitura, o más bien para poder obtener la bendición que conlleva la primogenitura, porque ya tiempo atrás le había quitado a Esaú ese derecho de primogenitura, entonces ya nada más faltaba la bendición. Es decir, él habló falso testimonio realmente, no de Esaú, sino de sí mismo. Con engaños y con mentiras trató de que su padre lo bendijera, y realmente obtuvo lo que hizo. Verso 20 dice: entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que le hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. Noten hasta qué punto está mintiendo aquí Jacob. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. En el contexto de esta historia van a ver cómo Isaac bendice a Jacob, y este se va, y en ese momento llega Esaú. Lamentablemente, ese engaño, esa mentira que se produjo ahí, terminó haciendo que Jacob tuviera que huir de su casa, porque Esaú había jurado que al momento de que su padre muera, iba a matar a su hermano. Entonces Jacob tuvo que huir a la casa de su tío, y pues conocemos todas las cosas que ocurrieron con él en ese lugar, cómo también lo estuvieron engañando constantemente. Así que vemos cómo la mentira tiene efectos bastante negativos en nuestra vida y puede llevarnos a momentos de peligro hasta de nuestra propia vida. Por eso es importante, como dice aquí, guardar los mandamientos.
para que no nos acontezcan todas estas cosas. Otro ejemplo que nosotros podemos ver aquí es el de Primera de Samuel capítulo 31 versos 4 al 6. Dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero que Saúl estaba muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y todos sus varones. Lo que nosotros notamos aquí es que Saúl prácticamente se mató a sí mismo por miedo a los filisteos de que le fueran a hacer alguna otra cosa peor. Entonces, aquí vemos que Saúl se quitó la vida, pero nosotros vemos en 2 de Samuel capítulo 1 versos 5 al 16 cómo aparece aquí un joven que echa una mentira, y esa mentira le cuesta la vida. Dice aquí el verso 5: y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonathan su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que estaba recostado sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y cuando él miró hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y él me dijo: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Y él me volvió a decir: yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia y mi vida aún está toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y el brazalete que traía en su brazo, y los he traído acá a mi señor. Entonces David, trabando de sus vestiduras, las rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde, por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo a David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de los jóvenes y le dijo: acércate y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues que tu boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Lamentablemente esta mentira le valió al joven para perder la vida. Y sabemos que es una mentira porque en el verso 6, si ustedes notan, dice el joven que halló a Saúl que estaba recostado sobre su lanza, pero vemos acá en el pasaje que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Entonces esto pues realmente no encajaba en la historia. Por tanto sabemos que este joven mintió. Así que esta mentira hizo que él perdiera la vida cuando no había necesidad de mentir. Entonces vemos que el quebrantar este mandamiento puede traer juicios prácticamente inmediatos a nuestra vida. Y finalmente, mis hermanos, como bien hemos dicho a lo largo de los otros estudios, estos mandamientos, es decir, del 5 al 10, a pesar de que tienen que ver nuestra relación con nuestro prójimo, no solamente son aplicables a ellos, sino también a nuestro Padre Celestial. Y también el mandamiento de no hablarás falso testimonio contra tu prójimo también es aplicable a Dios mismo. Tratar de engañar a Dios pues realmente es algo que ni siquiera debería de pasar por nuestra mente, porque es imposible engañar a Dios. Tal vez a los hombres sí se pueda engañar, pero Dios sabe todas las cosas y a Él no se le puede ocultar nada. Y para esto pues podemos citar la historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, los versos del 1 al 11. Dice: pero un varón llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad, y retuvo la parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, entró también su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu de Dios?
¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí, mis hermanos, tenemos otra historia palpable de que a Dios no se le puede engañar, no se le puede mentir. Por tanto, nosotros debemos de tener cuidado en este mandamiento. Estas historias no están solamente de balde, están para enseñarnos e ilustrarnos cómo este mandamiento se aplica en la vida cotidiana y cómo trae terribles resultados a nuestra vida, que puede llegar incluso con nuestra muerte. Así que temamos y roguemos a Dios que nos ayude a no quebrantar este mandamiento, que seamos fieles y que Él nos ayude a afirmar nuestros pies en la verdad y a siempre hablar con la verdad a nuestros hermanos, y no solamente a ellos, sino también a Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente en este día. Amén.